Buen día, mi nombre es Dana Sarmiento y el día de hoy junto a mis compañeras Nicole Florido, Giselle Mancilla y Lina Gutiérrez del curso 10.5 presentaremos las culturas antiguas en el hecho religioso. En primer lugar tenemos la cultura de la antigua Grecia o Grecia clásica. Fue surgida en el sur de los Balcanes. En el este Mediterráneo fue una de las culturas con mayor importancia en la antigüedad mediterránea y por tanto era llamada cuna de civilización y se dio en el año 1200 a.C. hasta el 146 después de Cristo. Costumbres y tradiciones religiosas. Esta cultura tenía costumbres y tradiciones muy curiosas. Entre ellas están las bodas griegas, donde a la hora de intercambiarse los anillos, la pareja debe hacerlo 3 veces en honor a la Santísima Trinidad y después con el sacerdote la pareja da 3 vueltas alrededor del altar. Otra costumbre era que la comida la compartían en familiares y amigos. Era de muy mala educación dejar la comida en el plato y el licor era muy importante en sus cenas. Y entre otras tradiciones como Navidad en honor a San Nicolás, las supersticiones que era el mal del ojo en Grecia. Las creencias de esta cultura era la religión politeísta que trataba de que el panteón olímpico se componía de dioses con poderes específicos y relacionados entre sí. Estos dioses protagonizaban mitos que permitían explicar el mundo. Los ritos de esta cultura se basaban en orarle a sus dioses, dar ofrendas y al mismo tiempo haciendo sacrificios utilizando a los animales como a los corderos o a los cerdos, y también se cortaban a sí mismos para ofrecer sangre a sus dioses. Los mitos de esta cultura, o más conocida como mitología griega, es un conjunto de mitos y leyendas que tratan de sus dioses y héroes, la naturaleza del mundo, los orígenes y el significado de sus propios cultos y prácticas rituales. Los mitos más conocidos son la caja de Pandora, el nacimiento de Afrodita, la caída del Ícaro, el origen de Medusa, los mitos de Sísifo, Tiresas, Eco y entre otros mitos. Y vengo a exponer mi parte. En este caso voy a exponer un poco una de las cosas más importantes de Grecia, en donde eran celebraciones, donde se clasificaban las celebraciones privadas, que eran en casa con santuarios y altares muy pequeños que eran elaborados en casa, y están las celebraciones públicas en donde pues hacían altares mucho más grandes, santuarios, para que el lugar fuera considerado sagrado. No siempre era un lugar donde hubiera una estatua, porque también se podría en un bosque, una fuente, una cueva, o sea, podría considerarse lugares sagrados si la divinidad era percibida en ellos. Las celebraciones más importantes de Grecia estaban la Epifania, que era la bendición de las aguas, en donde bendecían las aguas para recibir como ese tiempo de Cuaresma, empezar desde ya con lo que era la Semana Santa. Acá podemos ver cómo hacen más o menos los rituales, lo que eran más o menos como en ese tiempo las celebraciones. En la organización social encontramos el politei, eran gente que se criaba en esa ciudad. Están los xenoi, que eran extranjeros que llegaban de aldeas aledañas a la ciudad. Están los prosenia, que era una protección ofrecida por una particularidad entre todos los ciudadanos. Y los ispoliteia, de acuerdo entre 2 ciudades. Entonces ellos venían de 2 ciudades. Eran criados, digamos, en una y pues los traían a la otra. Acá podemos ver más o menos cómo eran la organización, cómo se organizaban en una pirámide de aquella época, en donde pues se organizaban por clases, de la más pequeña a la más grande. Era algo así. Siguen los pensadores de aquella religión, en donde encontramos a Heráclito de Éfeso,
Epicuro de Samos, Sófocles y Anaxágoras de Clazomenas. Entonces ellos eran como los pensadores más importantes, los filósofos más importantes de aquella época. Los avances tecnológicos, entonces. En la antigua Grecia, la religión fue un agente integrador de las polis. Los ciudadanos mostraban su compromiso pues, con la ciudad. Nos dejaron como avances tecnológicos la literatura y poesía de Homero, Safo y Sófocles, creo que es. En la filosofía nos dejaron a Sócrates, a Platón y Aristóteles. En matemáticas nos dejaron Pitágoras, Tales de Mileto, Euclides, Hipato de Nices. En la física nos dejaron a Arquímedes. Y en la astronomía nos dejaron a Hiparco, geocentrismo, Heraclides, que era la rotación de la Tierra, y Aristóteles, que era el heliocentrismo. Muchas gracias, espero les haya gustado. Buenas tardes, me llamo Nicole Florido, soy de la sección 1005 y voy a exponer acerca de las culturas antiguas. En este caso, a mí me tocó exponer sobre la cultura egipcia. En esta cultura, como en su sociedad, muchas de sus festividades y celebraciones tienen que ver con el Corán, como el nacimiento de Mahoma. Actualmente aún se celebran y mantienen algunas de sus festividades que agradecen a los dioses la abundancia, las cosechas y los alimentos. Dentro de estas celebraciones encontramos una que se llama el Shan el-Nesim, que con más de 4.500 años de antigüedad, esta festividad egipcia conmemora la entrada de la primavera. Encontramos otra que se llama Wafa al-Nil, que traduciéndola se llama la novia al Nilo, y esta se celebra debido a las buenas cosechas y la ausencia de inundaciones tras la construcción de la presa Ausán. También encontramos otra que es muy tradicional también, que es el Día del Profeta y rinde homenaje al nacimiento de Mahoma. Bueno, y así como estas tres que acabo de exponer, existen otras varias festividades que son celebradas en su cultura. En cuanto a su organización social, Egipto era un país monárquico absolutista. La población del antiguo Egipto estaba dividida en grupos de personas con diferentes trabajos y responsabilidades para la sociedad, y fueron estructuradas en una pirámide de 6 niveles que definían sus clases sociales y los rangos a los que pertenecían. Dentro de esta pirámide se encontraban el faraón, los oficiales del gobierno, los soldados, los escribas, los comerciantes, los artesanos, los campesinos y los esclavos. El gobierno del antiguo Egipto era una monarquía teocrática, ya que el rey gobernaba por un mandato de los dioses. Fue finalmente visto como un intermediario entre lo humano y lo divino. Bueno, la cultura egipcia aportó demasiado, pero principalmente destacaron en el estudio la astronomía, la hidráulica, la anatomía, la medicina y la geometría. Además, aportaron en el arte, tanto en la ingeniería, y así construyeron las pirámides. También inventaron el papel papiro, inventaron los jeroglíficos, la alquimia, descubrieron el calendario 365 días, entre otros. En cuanto a su política, se organizaban en dos reinos, el Alto y el Bajo Egipto. Pero, a partir del año 3000 a.C., se unificaron en un solo reino que tenía un gobierno monárquico absolutista y teocrático, que era gobernado por un solo rey. En cuanto a su economía, básicamente consistía en la agricultura y la ganadería. Los jeroglíficos fueron el sistema de escritura que inventaron los antiguos egipcios, por el cual ellos también se comunicaban. Y por último, mostrar un poco de su arte, de todas las cosas que crearon, que inventaron y de las que se tiene constancia de que fueron partícipes. Egipto. Costumbres. Las costumbres de esta cultura todas se derivan de la agricultura, lo que trajo la organización de una economía de almacenamiento, que ayudó a su vez al desarrollo de las ciencias y las artes. A través de la escritura la utilizaban para administrar los recursos, la geometría para calcular desniveles en las acequias y medir las superficies, en la álgebra para distribuir correctamente los caudales y la astronomía para predecir las crecidas del río y con ella el calendario para anunciarles y organizar el trabajo de cada uno.
Creencias. Es la cuna del monoteísmo, su fundamental creencia en torno a un único Dios. Los egipcios, tras la preocupación de buscar respuestas a interrogantes, decidieron que el gobernante tendría relación directa con el Dios y que sería el mediador ante su pueblo. La creencia monoteísta de esta cultura consistió en que se le interpretaba a diferentes fenómenos naturales y con personajes reales por su bondad. De esta manera, los egipcios toman varios elementos que por su carácter natural atribuyen una condición divina y toma el carácter de sagrado. Un dato curioso es que en muchas fuentes se cree y se dice que esa cultura es politeísta por la razón de que cada nomo, o sea, cada pequeña región tenía un dios al que rendían culto principalmente, y luego rendían culto a los demás de manera secundaria. Pero como dije al principio, esta cultura es la cuna del monoteísmo. Ritos. Aquí cabe resaltar que los egipcios tenían fe absoluta en la eficacia de estos ritos. Esta cultura se basaba en la observancia de unos ritos de cultos a los atributos divinos, ya que estos ritos tenían un acervo espiritual, al mismo tiempo que se usaban para fines mundanos. Estos ritos eran dirigidos a los atributos de un dios singular. Los ritos en los templos consideraban como una veneración a las cualidades de ese dios único, representado en diferentes elementos de la naturaleza. Los únicos que podían entrar allí eran los sacerdotes. Para ellos el templo era su morada de las representaciones divinas. Mitos. El mito más representativo de esta cultura es el mito de Osiris, que relata cómo su hermano Set lo destrozó por envidia, pero Isis, esposa y hermana de Osiris, tras realizaciones de prácticas mágicas, reconstruyó su cuerpo y le volvió la vida. Una vez que recobró la vida, Osiris fecundó a Isis, dando así un hijo llamado Horus, el rey con cabeza de halcón. Este luchó contra su tío Set, venciéndolo y restituyéndolo del poder sobre todo